So Elvis obviously knew that. He must have liked that picture because it's right there where he would have walked past it every night. Every night. And upstairs. there's home movie footage of Priscilla coming down the stairs and posing next to it. And it's right there. Es el año 2025. Los científicos han hecho una revelación que ha dejado al mundo sin palabras. Tras años de rumores, finalmente descubrieron la verdad sobre la verdadera identidad de Elvis Presley. Lo que descubrieron fue más impactante de lo que nadie hubiera imaginado. Algo que podría cambiar la historia de la música para siempre. Prepárense porque este giro es una locura. Acompáñenos a desvelar cada detalle cuando la verdad empiece a revelarse. Un día tranquilo en Memphis, con ese calor veraniego que se te pega a la piel. Pero ese día, algo grande ocurrió. El nombre de Elvis Presley volvió a sonar, no por un nuevo álbum ni una canción antigua, sino por algo sorprendente. Un nuevo descubrimiento acababa de cambiar la percepción que la gente tenía de él para siempre. Esta vez no se trataba de su música, se trataba de quién era realmente. Cuando Elvis falleció a los 42 años, el mundo perdió a un hombre que era más que un simple cantante. Era un símbolo. La gente lo veía como el ejemplo perfecto del sueño americano. Un chico pobre del sur que se hizo rico y famoso. Los fans adoraban esa versión de él. La conservaron durante años, pero con el paso del tiempo, algunos empezaron a preguntarse si realmente conocían la historia completa. Muchas cosas sobre Elvis despertaron la curiosidad de la gente. Su apariencia, su estilo, su voz. Algunas cosas simplemente no coincidían con lo que les contaban. Libros y entrevistas decían que era un chico blanco de Mississippi con raíces europeas. Pero cuando los científicos examinaron más de cerca, pequeños detalles no cuadraban. ¿Por qué sus rasgos eran distintos a los del resto de su familia? ¿Por qué su música sonaba con algo más profundo? Estas preguntas no desaparecieron. De hecho, se intensificaron. No porque la gente quisiera causar problemas, sino porque querían entender. ¿Quién era Elvis en realidad? ¿Cuál era su verdadero pasado? Algunos buscaron en registros antiguos, otros indagaron en árboles genealógicos. Algunos investigaron historias de personas que conocían a su familia. Y poco a poco, la gente empezó a darse cuenta de que algo se había ocultado. Ya no se trataba solo de Elvis. Se trataba de cómo Estados Unidos cuenta historias, de cómo se elogian algunos aspectos de la historia de una persona, mientras que otros se ocultan. Elvis se había convertido en algo más que un hombre. Se convirtió en un reflejo de cómo funciona la identidad en este país. Durante mucho tiempo, la gente solo tenía conjeturas. Nadie tenía pruebas fehacientes. El ADN de Elvis no se pudo analizar. No había muestras legales. Así que, aunque muchos fans creían que había más en la historia, no hubo pruebas contundentes hasta 2025. Ahora las cosas por fin han cambiado. Un grupo de científicos e historiadores familiares obtuvo permiso para estudiar el ADN de algunos familiares de Elvis, especialmente del lado materno. Se trataba de muestras reales de familiares reales, y con la tecnología actual, pudieron llegar más lejos que nadie. No fue un solo laboratorio el que realizó el trabajo, este fue un gran proyecto. Expertos de diferentes lugares trabajaron juntos. Científicos de ADN, investigadores familiares y historiadores, no buscaban demostrar nada descabellado, solo querían saber la verdad. Las nuevas herramientas de la ciencia genética lo hicieron posible. Los investigadores ahora podían examinar con detalle las líneas familiares y detectar patrones de cientos de años atrás. Las antiguas normas de privacidad también habían cambiado, lo que les permitió acceder a registros que antes estaban ocultos. Y con la ayuda de la familia Presley, tuvieron acceso a información que nunca antes se había compartido. Es realmente difícil de comprender, porque en 15 años es difícil de comprender que eso sucediera. El equipo trabajó con mucho cuidado. No se precipitaron en sus conclusiones. Compararon el ADN con historias familiares, documentos antiguos y registros guardados durante décadas. Lo revisaron todo 2 veces. Este no fue un titular improvisado. Fueron años de trabajo minucioso. Y lo que encontraron fue realmente asombroso. La historia que se le había contado al mundo sobre los antecedentes de Elvis no era del todo cierta. No era completamente errónea, pero la habían retocado para ajustarse a cierta imagen. La verdad era más detallada, más humana y mucho más interesante. Durante años, se les había dicho a los fans que Elvis tenía raíces europeas, principalmente irlandesas y escocesas, pero el ADN demostró que había mucho más. Algunas historias que se habían contado durante años, e incluso familiares,
resultaron ser erróneas. Una historia popular decía que Elvis tenía raíces cherokees a través de una mujer llamada Mourning Dove White, pero las pruebas no encontraron ninguna conexión. Otra idea era que Elvis provenía de un grupo llamado Melungeons, con ascendencia mixta africana, nativa americana y europea. Esta teoría existía desde hacía mucho tiempo debido a la apariencia de Elvis y al tipo de música que hacía. Pero, una vez más, el ADN lo desmintió. Tampoco había ningún vínculo con ese grupo. Estas historias no eran solo cuentos divertidos. Había maneras en que las familias del sur intentaban explicar ciertas características o tradiciones sin admitir sus raíces no blancas. Muchas familias inventaron historias de nativos americanos para sentirse orgullosas o para ocultar su ascendencia africana en una época de fuerte discriminación. En el caso de Elvis, estas historias no eran ciertas, pero lo que el ADN sí reveló fue algo aún más contundente. En la familia materna se ocultaban claros indicios de ascendencia judía. Esto era algo que muy poca gente conocía, y nunca había formado parte de la historia pública de Elvis. Además, encontraron algo aún más sorprendente. Rastros de ascendencia africana de una mujer que probablemente vivió en el sur a principios de los 80. No figuraba en los registros, pero su ADN estaba presente. Esto no significaba que Elvis fuera en secreto una persona diferente. Simplemente significaba que su historia, como la de muchos en Estados Unidos, era mixta. Demostraba que las familias a veces omiten verdades importantes para sobrevivir. Y recordaba a la gente que la identidad no siempre es sencilla. Estos hallazgos hicieron que mucha gente pensara de forma diferente sobre su música. No solo tomaba prestados estilos de artistas negros, quizás expresaba algo que ya llevaba dentro, transmitido de generación en generación. La fama de Elvis siempre había estado ligada a la idea de que era un hombre blanco que cantaba música de otro mundo. Pero ahora, con esta nueva información, las líneas ya no estaban tan claras. Quizás no solo estaba copiando un sonido. Quizás pertenecía a ese sonido de una forma que nadie jamás imaginó. Esta nueva investigación no pretendía desmantelar una leyenda. Se trataba de devolverle la verdad que le habían arrebatado. Quizás incluso oculto para sí mismo. Se trataba de mirar más allá del éxito y la fama y ver a una persona real, forjada por una historia real, con raíces más profundas de lo que el mundo jamás imaginó. Y eso no es todo. Hay más detalles ocultos en su identidad, secretos que se llevan en la sangre. Cuando una familia transmite historias de una generación a otra, a menudo se pierden o cambian cosas. Se olvidan los nombres, se suavizan los detalles, a veces se omiten partes enteras, no por error, sino a propósito. En el caso de Elvis Presley, no fue solo una historia la que se desvaneció. Hubo muchas, y cuando la verdad empezó a salir a la luz, incluso los fans más fieles se quedaron sin palabras. Una de las afirmaciones más famosas sobre los orígenes de Elvis fue la de una mujer llamada Mourning Dove White. Durante años, se creyó que pertenecía a la familia materna, y se decía que era un antepasado cherokee. La historia se contaba a menudo, circulaba en libros, entrevistas y conversaciones familiares. Se decía que la madre de Elvis, Gladys, también lo creía. Esto le daba al apellido Presley una especie de aire mítico, como si Elvis llevara algo espiritual y misterioso en la sangre. Pero el problema era que nadie podía encontrar pruebas sólidas. El nombre no aparecía en antiguos registros gubernamentales, registros tribales ni documentos censales. Aún así, la historia perduró. La gente la repetía porque quería creerla. Después de todo, sonaba especial. Pero ahora esa historia por fin se conectó con la ciencia. Los investigadores analizaron cuidadosamente el ADN de los descendientes de la familia Presley, especialmente del lado materno, de donde provendría esta conexión cherokee. Utilizando herramientas actualizadas, examinaron las partes exactas del ADN que demostrarían la ascendencia indígena. Lo compararon con miles de muestras de grupos cherokee registrados en todo el país. Ninguna coincidía. No solo no había pruebas de ADN, sino que no había ni un solo rastro documental que respaldara la historia de Mourning Dove White. Parecía que el nombre era inventado, mezclado con otra historia familiar o quizás simplemente transmitido por error de memoria. En cualquier caso, la conexión estaba rota. La verdad, no había ascendencia cherokee allí. La historia se basaba en deseos, no en raíces. ¿Por qué una familia se aferraría a una historia así? En el sur de Estados Unidos,
Muchas familias blancas compartían historias similares. Estas historias solían brindar a las personas una forma de sentirse conectadas con algo más grande, más antiguo y más poderoso. En algunos casos, decir que la familia tenía raíces indígenas les hacía sentir orgullosos. En otros, era una forma de explicar ciertos rasgos o tonos de piel sin admitir la ascendencia africana, lo cual conllevaba riesgos sociales en aquella época. Para la familia de Elvis, la historia Cherokee pudo haber sido solo eso, un escudo, hermoso, quizá, pero no auténtico. Otra idea que persiguió a Elvis durante años fue que provenía de un grupo llamado los Melungeons. Esta comunidad, ubicada principalmente en las regiones de los Apalaches, era conocida por su mezcla de herencia europea, africana y nativa americana. Eran un misterio para los forasteros y a menudo eran incomprendidos. Su historia estuvo llena de ocultamiento, desaparición y marginación. Algunos creían que Elvis podría estar relacionado con los Melungeons por su piel aceitunada, sus pómulos pronunciados y su forma de moverse en el escenario. Fans y buscadores de árboles genealógicos intentaron encajarlo en la línea familiar de los Melungeon, colocándolo junto a nombres como Goins, Gibson o Collins. Pero cada vez que alguien intentaba demostrarlo, el camino se truncaba. No hubo vínculos sólidos, solo conjeturas. Luego vino la revisión del ADN de 2025. Esta vez, la ciencia fue más profunda. Se analizaron los patrones genéticos conocidos de los Melungeon, combinaciones específicas de marcadores transmitidos de generación en generación a lo largo de siglos. El ADN de Presley no coincidía con ninguno de ellos. No había indicios de conexión. No hay coincidencia de linajes. No hay evidencia. De hecho, ninguno de los registros familiares, por mucho que se revisaran, mostraba vínculos con las zonas de origen de la mayoría de las familias Melungeon. El árbol genealógico de Elvis no se cruzó en su camino. Así que otra teoría que alguna vez se creyó posible se desvaneció silenciosamente. Pero mientras algunos mitos desaparecían, algo más comenzó a surgir. Algo real. Una rama de la familia de Elvis contó una historia diferente. Esta no fue inventada ni basada en una leyenda. Venía con respaldo científico y de registros, y se descubrió no mediante afirmaciones descabelladas, sino mediante una investigación constante y minuciosa. Señalaba algo de lo que muy poca gente había hablado sobre Elvis: sus raíces judías. Al rastrear su ADN materno, la línea se transmitió de madre a hija. Los científicos siguieron el rastro hasta una mujer llamada Nancy Burdine Tackett. Provenía de una familia judía con ascendencia lituana. A través de ella y de una línea materna limpia que dio origen a Gladys Presley, Elvis nació con ascendencia judía, y según la ley judía, que se rige por la línea de sangre materna, eso también convierte a Elvis en judío. Este hecho había permanecido oculto durante años. Algunos biógrafos lo habían insinuado. Algunos amigos cercanos dijeron que Elvis guardaba una Biblia hebrea, llevaba una estrella de David y una cruz, e incluso mostraba interés por las enseñanzas judías, pero nunca habló de ello públicamente. Ni una sola vez. ¿Por qué? En la época de Elvis, ser abiertamente judío en el sur de Estados Unidos no era fácil. Mucha gente sufría discriminación o se les pedía que ocultaran parte de su identidad para mantenerse a salvo o tener éxito. Las discográficas y los estudios cinematográficos buscaban estrellas con una imagen y un sonido determinados. Elvis se presentó al mundo como el chico sureño perfecto, con raíces en la música gospel y el encanto del country. Todo lo que no encajaba en esa historia se dejaba fuera. Así que su origen judío permaneció en la sombra. No era la única verdad oculta. El mismo estudio de ADN que confirmó su herencia judía también reveló algo aún más sorprendente: un antepasado africano de varias generaciones atrás. Esta mujer vivió a principios del siglo XIX, probablemente en el sur. Su nombre se perdió y su rostro es desconocido. Pero su ADN sobrevivió, transmitido silenciosamente a través de la línea materna, generación tras generación, hasta llegar a Elvis. La cantidad de ascendencia africana era pequeña, pero su significado era enorme. Desafiaba todo lo que la gente creía saber. También entendía cosas que la gente se había preguntado durante años: su apariencia, sus instintos musicales, incluso la emoción que transmitía al actuar. Quizás no fueron cosas que aprendió. Quizás formaron parte de él desde el principio. La música de Elvis siempre se había inspirado en las tradiciones negras: el blues,
el gospel y el rhythm and blues. Algunos lo elogiaron por ello. Otros lo acusaron de copiar. Pero con este nuevo conocimiento, la línea entre influencia y herencia se volvió más difícil de ver. La pregunta ahora no era si Elvis había robado un sonido, sino cuánto de ese sonido ya le pertenecía por sangre, por memoria, por historia. Quizás nunca supo de estos ancestros, o tal vez tenía un sentido discreto. Sí, como fuere, estos descubrimientos demostraron algo con claridad. Elvis era más que un cantante de Mississippi. Su historia, como tantas historias estadounidenses, fue compleja, mixta y llena de detalles que la gente intentó ocultar, pero la verdad siempre estuvo ahí, esperando ser descubierta. Para comprender simplemente la identidad de Elvis Presley, retrocedamos más de 200 años a una tranquila zona de Irlanda. Un pasado profundamente enterrado. La mayoría de la gente solo ve la superficie de una vida famosa. Para Elvis Presley, esa superficie eran los trajes brillantes, las multitudes gritando y las luces brillantes. Pero lo que pocos vieron fue el largo camino que dejó atrás. Uno que comenzó mucho antes de Tupelo, Mississippi. A finales del siglo XVIII, vivía un hombre llamado William Presley. Formaba parte de una pequeña comunidad agrícola en el condado de Wicklow, un lugar conocido por sus ondulantes colinas verdes y casas de piedra. La vida allí era dura pero estable, hasta que un día dejó de serlo. William se vio en el centro de un ataque. Varios hombres lo golpearon brutalmente, lo arrastraron por el suelo y lo dejaron herido. El motivo del conflicto nunca se explicó con exactitud. Algunos dijeron que se debía a disputas de tierras. Otros supusieron que tenía que ver con la política, que se estaba calentando por toda Irlanda en aquel entonces. Fuera cual fuese la causa, una cosa era segura: William temía por su vida. No se quedó para arriesgarse de nuevo, sin previo aviso. Él y su hijo pequeño empacaron lo que pudieron y abordaron un barco. Su viaje los llevó a América, desembarcando primero en Nueva Orleans, antes de dirigirse al norte, a Tennessee. Fue un comienzo difícil en un país nuevo, lejos de los verdes campos de su hogar, pero era más seguro, y fue allí donde la familia Presley comenzó a echar raíces de nuevo. Esta parte de la historia de Elvis casi cayó en el olvido. No encajaba con la versión ostentosa que suele contarse, pero quienes investigaban la historia familiar sabían que era real. Documentos judiciales y registros del barco lo demostraban. Aunque otros rumores sobre su ascendencia se desvanecieron, este se mantuvo firme. Y era importante no solo porque era cierto, sino porque le daba una perspectiva muy diferente al hombre conocido como el Rey. William Presley no vino a Estados Unidos buscando un mejor trabajo ni más tierras. Llegó huyendo de sus problemas. Llegó con moretones y miedo. Su historia no se trataba de perseguir sueños, se trataba de intentar sobrevivir. Esa verdad se transmitió silenciosamente a través de los años, oculta tras la imagen sureña de la familia. Para cuando Elvis nació, la parte irlandesa de su pasado aún estaba presente, pero poca gente hablaba de ello. En lo más profundo de su linaje, había un recuerdo de huida, de pérdida, de empezar de nuevo. Y quizás por eso Elvis siempre transmitía un sentimiento de añoranza en sus canciones. Quizás parte de ese viejo dolor nunca desapareció del todo, pero la historia no termina ahí. Junto con las raíces irlandesas, vino un largo viaje por Estados Unidos. Desde Tennessee, la familia Presley se expandió, estableciéndose en lugares como Mississippi y Arkansas. La vida no fue fácil. Trabajaban duro. A menudo vivían en la pobreza y se mantenían alejados de los focos. No hay grandes mansiones ni grandes títulos en esos viejos árboles genealógicos, solo gente sencilla que intentaba salir adelante. Es fácil olvidar que Elvis provenía de orígenes tan modestos, pero quienes lo conocieron dijeron que nunca lo hizo. A menudo hablaba con orgullo de sus padres, especialmente de su madre. Gladys era su pilar. Ella creyó en él antes que nadie. Y aunque probablemente desconocía la profundidad del pasado familiar, conservaba su fuerza. Es posible que las verdades ocultas de la familia fueran parte de lo que moldeó la extraña mezcla de confianza y soledad de Elvis. Podía iluminar una habitación, pero a veces parecía distante incluso cuando sonreía. Tenía dinero, fama y fans, pero también una profunda necesidad de pertenecer. Quizás provenía de esa sensación irlandesa de exilio. Quizás era el silencio heredado de generaciones que no hablaban de ciertas cosas. Ese silencio se convirtió en parte del misterio. Aunque Elvis rara vez hablaba de sus orígenes en detalle, había indicios en su forma de actuar.
Era conocido por explorar diferentes religiones, leer profundamente y rodearse de símbolos de diversas confesiones. Cruces, estrellas y letras hebreas colgaban de su cuello en algún momento. Para algunos, parecía un hombre en busca de significado. Para otros, parecía un hombre con un pasado demasiado complejo para explicar. Vale la pena preguntarse, ¿conocía Elvis la historia más profunda de su familia? ¿La sentía profundamente, pero no tenía las palabras para expresarla? ¿O se le ocultó? Como a tantas personas en Estados Unidos cuyas familias habían aprendido a callar las diferencias. Puede que las respuestas nunca lleguen, pero los nuevos hallazgos genéticos ofrecieron un panorama más claro que nunca. Confirmaron lo que algunos sospechaban y lo que otros ni siquiera imaginaron. Su pasado no fue sencillo. Fue una mezcla y moldeada por personas que huyeron, se escondieron y guardaron secretos para su seguridad. Por ejemplo, la ascendencia africana encontrada por línea materna no era algo de lo que nadie en la familia hubiera hablado. Se remontaba a principios del siglo XIX, probablemente en el sur profundo. La mujer de la que provino permanece sin nombre, pero su presencia en el linaje fue lo suficientemente fuerte como para aparecer a través del ADN casi 2 siglos después. En aquellos tiempos, tener ascendencia africana podía ser peligroso. Las familias que se encontraban con raíces mixtas a menudo borraban esas conexiones. Se hicieron pasar por blancos. Enterraron la verdad. A veces la olvidan por completo. Otras veces optaron por no recordar. Estas revelaciones aportaron más que simples hechos. Plantearon preguntas. ¿Cuántas otras familias estadounidenses tienen historias como esta? ¿Cuántas personas pasaron por la vida sin tener ni idea de lo que enfrentaron sus antepasados, ni de quiénes eran realmente? En el caso de Elvis, las respuestas no lo hicieron menos. Al contrario, lo hicieron más real, más humano, más conectado con el país al que cantaba. No fue solo producto de la fama, fue el eco de siglos de huida, de miedo, de esperanza, y en la música que creó, quizá todas esas piezas se unieron, no con palabras ni discursos, sino con sentimiento, alma y sonido. Con todo esto, es evidente que la música de Presley nunca perteneció a una sola categoría. No era solo rock and roll, ni solo country, ni solo gospel. Desde el principio, su voz contenía fragmentos de todos los sonidos que había escuchado, y quizás incluso de algunos desconocidos. Siempre se ha planteado la pregunta, ¿cómo un hombre logró capturar tantos estilos y convertirlos en algo completamente nuevo? Durante décadas, la respuesta fue simple, la visibilidad. Elvis creció en la pobreza del sur de Estados Unidos, donde convivían las tradiciones musicales de negros y blancos. Era conocido por sentarse afuera de las iglesias negras, solo para escuchar los coros gospel. Escuchaba blues en la calle Beale de Memphis y aprendió música country en la radio familiar. Se decía que Elvis era una esponja musical, absorbiéndolo todo y luego mezclándolo. Al subir al escenario, no solo cantaba, sino que sentía la música. Todo su cuerpo se movía con ella. Su voz se distorsionaba de maneras que no encajaban con los cantantes de country blancos tradicionales. Alcanzaba notas y ritmos que evocaban algo crudo, algo más profundo, algo inamovible. Muchos fans notaron desde el principio que Elvis no sonaba como otros artistas blancos de la época. Algunos lo elogiaron por ello, otros lo criticaron duramente. Los artistas y el público negros estaban divididos. Algunos lo veían como alguien que les robaba su sonido, mientras que otros reconocían que había sido moldeado por las mismas fuerzas que ellos. Pero ¿y si la división no era tan clara como parecía? Con la ascendencia africana confirmada en su línea materna, las viejas disputas se complican. Sí, Elvis fue influenciado por artistas negros, aprendió de ellos, los admiró e hizo versiones de sus canciones. Pero quizás también compartía algo mucho más antiguo, un vínculo, aunque lejano, con las raíces mismas de esas tradiciones. Y no era solo la conexión africana lo que importaba. La herencia judía de Elvis le aportó una mayor profundidad emocional. En privado, se decía que estudiaba escritos judíos, tenía una Biblia hebrea y su interés era genuino. Algunos investigadores creen que para Elvis la música era el único espacio seguro para expresar aquello que no tenía palabras. Cuando cantaba, no estaba limitado por etiquetas. No tenía que ser una cosa u otra. Podía expandirse, fusionarse y romper las reglas. Y quizás, sin saberlo, esa libertad formaba parte de su herencia. En los años 50 y 60,
Estados Unidos no dio cabida a las identidades mixtas. La gente tenía que encajar en un molde. Si no, te obligaban a hacerlo. A Elvis lo vendieron como el chico sureño de la voz de oro. Pero bajo esa imagen se escondía algo mucho más caótico. Y eso era lo que hacía que su música fuera tan poderosa. Cuando cantaba gospel a todo pulmón, se sentía su alma. Cuando cantaba blues, creías que lo había vivido. Cuando susurraba desamor en una canción de amor, parecía que lo llevaba años cargando. No eran solo actuaciones. Eran verdades emocionales extraídas de un lugar más profundo, de un lugar que nunca llegó a la fama. Hoy, con lo que sabemos del estudio de ADN de 2025, su música suena diferente. Sigue conmoviendo. Sigue siendo inspirador, pero también enseña cómo funciona la identidad, cómo la historia se esconde a simple vista y cómo el arte a menudo carga con el peso del pasado sin anunciarlo. Para algunos, esto cambia su visión de Elvis. Para otros, simplemente confirma lo que ya sentían, que no solo cantaba canciones ajenas, más bien, cantaba su propia y compleja historia. En un mundo obsesionado con las etiquetas limpias, Elvis nunca fue una sola cosa. Era una mezcla de orígenes, historias y linajes. Para Elvis Presley, ese momento fue impactante, brillante y inolvidable. Pero detrás de la voz, las cámaras y el escenario había algo más silencioso, algo que nunca llegó a ser el centro de atención. Elvis nunca habló realmente de sus orígenes. Habló de sus orígenes humildes, de sus raíces obreras en Tupelo, Mississippi, y de lo unido que estaba a su madre. Pero en cuanto a ascendencia y religión, se guardó sus palabras. A mediados del siglo XX, ser diferente a ser blanco y cristiano podía acarrear juicios, incluso peligro. Para alguien con un perfil público, podía significar el fracaso de su carrera. Aunque con todo esto, no estaba solo. Muchos estadounidenses de la época vivían con partes de sí mismos ocultas. Las familias cambiaban sus nombres, ajustaban sus acentos e incluso alteraban sus actas de nacimiento para no llamar la atención. Para quienes tenían ascendencia africana o judía, especialmente en el sur, el silencio solía ser una forma de protección. Historias familiares enteras se reescribían o se omitían para evitar ser etiquetadas o juzgadas. Ahora, con los resultados del estudio de ADN de 2025, esos aspectos silenciosos de la historia de Elvis resuenan más que nunca. Sabemos que tenía ascendencia judía, heredada de su madre, de una mujer de ascendencia lituana. También sabemos que tenía ascendencia africana, que se remonta a una mujer que probablemente vivió en el sur de Estados Unidos a principios de los años 80. Estos ya no son rumores, sino hechos confirmados por la ciencia y respaldados por documentos. El descubrimiento cambia la percepción que la gente tiene de él, pero también plantea una pregunta más importante. ¿Qué sucede con la verdad cuando se ignora durante demasiado tiempo? Hay algo triste en eso. Un hombre amado por millones, conocido en todo el mundo, pero que aún guardaba partes de sí mismo de las que no podía hablar. Hacía que los demás se sintieran vistos mientras él permanecía parcialmente oculto. Incluso en momentos de gran éxito, siempre había una silenciosa atracción, una soledad que ni la fama podía solucionar. Y tal vez esa soledad estuviera ligada a la identidad, no solo la suya, sino también lo que significó en Estados Unidos en aquella época. Sin duda, la historia de Elvis encaja en algo más grande. Refleja la historia de muchas familias estadounidenses, llena de movimiento, mestizaje y silencio. Muestra cómo las personas se moldean por algo más que lo que se les dice. Se moldean por lo que se omite, por los nombres que faltan. Se saltan los recuerdos, las verdades no dichas. Esa emoción probablemente provenía de muchas partes, de las dificultades, del desamor, de linajes llenos de dolor, fe, fuerza y supervivencia. Su sonido no se creó en un estudio. Fue moldeado por generaciones. Los lamentos de los inmigrantes irlandeses obligados a abandonar sus hogares. El espíritu de las familias judías que se aferran a la fe a través de la lucha. La voz enterrada de una mujer negra cuyo nombre se perdió, pero cuya presencia perduró. Todo eso vivía en Elvis, aunque nunca lo dijera. Outro. Algunos se preguntarán por qué tardó tanto en descubrir la verdad. Pero quizás llegó justo en el momento oportuno. En una época en la que el mundo finalmente está listo para plantearse preguntas más difíciles, afrontar realidades más profundas y comprender que la identidad no es una imagen. El legado de Elvis siempre ha sido poderoso. Pero ahora es más que eso.
Es honesto. Tiene múltiples capas. Es humano. Y aunque quizás no haya contado esta parte de su historia, el silencio se ha roto. ¿Cuáles son tus mejores recuerdos de Elvis Presley? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo.